Primero, lo más importante, el sistema de transmisión. Un cordial saludo, amigos aeromodelistas. En primer lugar, quiero darles las gracias porque todos los mensajes fueron muy propositivos y con excelentes ideas. Ténganlo por seguro que los tendré en cuenta. El tema de hoy es bastante importante, es hasta filosófico. ¿Ser o no ser? ¿Qué radio compro? La verdad es que esto mueve muchas pasiones, incluso casi como si fuera a escoger entre el Barcelona o el Real Madrid, o para mis amigos argentinos el River y el Boca. El radiotransmisor para mí es casi, o la más importante compra que podemos hacer los aeromodelistas. Les voy a dar 5 criterios que en mi concepto son importantes cuando vamos a comprar un radiocontrol, especialmente para los principiantes, pero también se pueden aplicar para aeromodelistas más experimentados. Ya todos los equipos de radiocontrol funcionan a 2.4 GHz, al menos todos los que venden nuevos en el mercado. Pero cada fabricante trata esa señal de 2.4 GHz de una forma distinta. Ahí está el elemento clave. Ahí está la gran diferencia. Por eso, cada uno tiene su sistema propietario. Lo importante es escoger un sistema que nos dé la mínima probabilidad de fallos, de pérdida de señal. Todos sabemos que nada es perfecto, que siempre hay una probabilidad de que pueda perder la señal. Lo importante es que escojamos el sistema donde esa probabilidad sea más pequeña. Hay muchos nombres, muchas denominaciones. ¿Cuál es el correcto para escoger? Primero, hay unas grandes marcas que nos ofrecen unos equipos. A veces no son el precio más bajo. Generalmente tienen bastante tradición, tienen muchos años en el mercado y nos van a ofrecer una garantía y una solidez sobre los equipos que venden. Aquí es importante resaltar que a veces en las grandes marcas también ha habido errores, ha habido sistemas que han presentado algunos fallos en algunas situaciones. Lo que les recomiendo por este lado es que escojan los sistemas más recientes, más actualizados de estas grandes marcas. Esto les asegura que ustedes están teniendo la última versión que ya viene con todas las correcciones necesarias para minimizar los errores. ¿Cómo podemos averiguar qué radiocontrol? Una opción muy importante es preguntar a otros aeromodelistas. Pueden consultarles, ellos les van a contar sus experiencias con el equipo que han tenido y qué les recomiendan desde su punto de vista. Eso es una opinión que es muy importante, pero no se quede ahí, pregúntele a varios amigos. Es importante conocer diversidad de opiniones. A veces un piloto puede cometer algún error en el aire y como todos somos humanos, el radio tiene la culpa. Entonces es posible que su visión acerca de un equipo no sea la más objetiva posible. Por eso es importante que les pregunten a varias personas acerca de sus equipos y qué experiencia han tenido. Hay algunas personas que venden algunos equipos de radio. Con ellos hay que tener un poco de cuidado porque en realidad siempre el radio que venden es el mejor radio que hay. Entonces su opinión tal vez no va a ser la que nos ayude más. Otra cosa que podemos hacer es consultar fuentes de información, videos, evaluaciones de productos. Tengo un video acerca de algunas fuentes de información valiosas para aeromodelistas. Consulten, pregunten, siempre hay evaluaciones, siempre hay opiniones acerca de productos, siempre hay experiencias y ténganlo por seguro. Los problemas se reportan bastante bien y la gente los discute. Siempre hay que tener en cuenta la información técnica. Eso es algo primordial. Usted también puede visitar campos de aeromodelistas, competencias, para observar estas personas qué tipo de equipo utilizan. ¿A qué equipo le confían esos aviones tan destacados y tan bonitos que tienen? Puede ser que algunas veces estos pilotos estén patrocinados, pero en general siempre van a usar un equipo que sea de muy buena calidad y les pueda responder a sus requerimientos. Tal vez no podemos comprar ese equipo que vemos gama alta en una competencia de aeromodelismo, pero sí podemos tener una opción con un equipo gama media de esa misma marca o un equipo de gama de entrada. ¿Qué va a ser lo común y el factor importantísimo? Si usted compra un radio de entrada de una marca X, téngalo por seguro que el sistema de transmisión que tiene ese radio que usted compra va a ser el mismo sistema de transmisión que está usando
el radio de gama alta. O sea, usted va a tener la misma garantía. La única diferencia es que va a tener un empaque un poco más modesto, menos prestaciones, menos canales. Va a tener la misma confiabilidad que tiene el campeón de aeromodelismo con su avión. Pero no descarte marcas nuevas, marcas recientes. Ahorita en el mercado hay mucha competencia y hay empresas que se han esforzado mucho para sacar productos cuya relación costo-beneficio es muy favorable para el consumidor. Entonces se convierten en una excelente opción. También busque sistemas que sean probados. A veces es muy excitante tener lo último en el mercado, pero es bueno tener un poquito de prudencia y esperar a ver cómo se van planteando las opiniones de las personas que lo compran primero. La mayoría de las veces no pasa nada, pero en algunas ocasiones se empiezan a detectar detalles que si usted guarda un poquito de prudencia, es posible que pueda evitar. Y una cosa fundamental, no importa el radiocontrol que usted tenga, siempre debe leer el manual, seguir sus procedimientos. Si el manual le dice que las antenas del receptor deben ser instaladas de una forma específica, hágale caso, siga los procedimientos. Muchos accidentes pueden ocurrir por mala instalación de los equipos. El manual nos puede ayudar a evitar esta clase de cosas. En conclusión, si el sistema de transmisión trabaja bien, el avión vuela y no se cae, al menos por problemas de señal. Muchas gracias.